Muy bien, entonces esta mañana pues vamos a empezar con un nuevo y último capítulo que corresponde a neurología. Cuando hablamos de neurología, pues vamos a platicar de esa rama de la anatomía que tiene por objeto el estudio de todas las estructuras que componen el sistema nervioso, ¿sí? Y que tienen unas funciones demasiado importantes en el organismo animal. De tal manera que vamos a empezar. El sistema nervioso, pues el sistema nervioso, como les decía, pues está formado por una serie de estructuras que son sumamente importantes para la vida del animal. Son una serie de estructuras que van a estar encargadas de que el organismo animal pueda reaccionar ante un cambio que ocurra en su entorno y de tal manera que cuando ese cambio ocurre, él pueda actuar y ese actuar muchas veces va a salvarles la vida. Por decirles algo, muchas veces podemos ver algún ciervo, algún eh, animalito en la selva que está tranquilamente, está rumiando, como en este caso de estos venados. Sin embargo, en algún momento, pues puede haber un cambio en el entorno, de tal manera que el sistema nervioso de ellos va a accionar y de esa manera va a empezar a ver que hay algo que puede estar afectando su vida. De tal manera que si no accionan, ¿qué pasa? Pues pueden ser presas de su depredador, ¿verdad? Un momentito. Entonces, de esta manera, pues el sistema nervioso podemos decir que está prácticamente formado por todas aquellas estructuras que utiliza el animal, ¿verdad? Para detectar cualquier cambio en el ambiente donde se encuentran. Sin embargo, esto puede causar que ellos puedan sobrevivir ante una posible captura, ¿verdad? Alguna posible depredación. Entonces, si entendemos eso, básicamente vamos a entender lo siguiente. Para que el organismo pueda reaccionar ante un cambio ambiental, lo que hacemos es lo siguiente. Va a prácticamente haber un órgano que va a ser un órgano receptor. Significa que ese órgano va a recibir cualquier cambio, cualquier amenaza y va prácticamente a haber una respuesta al órgano receptor con un órgano efector, que es un órgano que está en el organismo y que sirve para reaccionar, para cambiar, para poder moverse, para poder actuar con tal de defenderse, ¿verdad? Pero en los organismos vivos o en los mamíferos, que somos organismos más complejos, el órgano receptor y el órgano efector se encuentran bastante lejos. Y es aquí donde viene a funcionar lo que se conoce como neurona. La neurona es prácticamente la unidad funcional del sistema nervioso. Es una célula nerviosa. Y entonces, esta célula nerviosa está formada por un cuerpo celular conocido como pericarión y va a tener una serie de ramificaciones, que esas ramificaciones pueden ser únicas en su origen, como el axón, o puede ser con varias ramificaciones, como las dendritas. Entonces, si el sistema nervioso está formado por una serie de estructuras que van a servir para que el animal pueda reaccionar ante cambios de su ambiente y esa reacción le va a salvar la vida, entonces hay un órgano que recibe ese estímulo y este se comunica con el órgano que va a cambiar su actitud, o sea, que va a reaccionar ante esa modificación de su ambiente. Y en los animales, estamos mencionando, son animales que presentan básicamente
los órganos receptores y efectores van a estar lejos de su, ¿cómo se llama? De su, de su, lejos uno del otro. Y de esa manera, perdón, que está dando ingreso a una persona. Entonces, como está lejos el órgano receptor y el órgano efector, necesitan de una unidad funcional que se conoce con el nombre de neurona. Y estas neuronas van a estar enlazadas entre sí. Pero dijimos que la neurona va a tener un cuerpo neuronal conocido como pericarión y va a tener una serie de ramificaciones por donde va a salir o entrar la información procedente de alguna otra. Y de tal manera que tenemos que esas ramificaciones son, en el caso de las primeras, se conocen como dendritas. Y esas ramificaciones son unas prolongaciones cortas, pero que son numerosas, ¿verdad? Y que por lo general llevan la información del impulso hacia el pericarión. O sea que el estímulo viene de fuera, es captado por las dendritas y las dendritas conducen hacia el cuerpo celular esa información. ¿De dónde la conducen? Pues de otra célula neuronal. Quiere decir que van a estar conectadas unas con otras. Y tenemos otra ramificación que es única en su origen, que se conoce como axón. Y este axón es una prolongación que va a ser, como les decía, única, no como la dendrita, que son varias. Y a lo largo de eso, normalmente conducen los impulsos del cuerpo de la neurona hacia otra neurona, aunque también pueden recibirla. De tal manera que cómo se comunican entonces las células nerviosas o neuronas. Lo hacen a través de una estructura o de una unión de dos neuronas conocidas como sinapsis. ¿Y qué es la sinapsis? Pues no es más que la comunicación entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector, por ejemplo, un músculo, porque es el órgano que produce el efecto ante la reacción del estímulo. Y en ese sentido tenemos que estas neuronas se comunican unas con otras, ¿sí? Y al comunicarse unas con otras, lo que están haciendo es pasar esos impulsos nerviosos de un órgano receptor a un órgano efector. Y esas uniones entre neurona y neurona, o entre neurona y órgano efector, como el músculo, se conocen con el nombre de sinapsis. Y estas sinapsis van a haber de varios tipos. En anatomía decimos que hay una sinapsis axosomática. Significa que la axosomática manda el impulso nervioso a partir del axón de una neurona, va a salir y va a comunicarse con el cuerpo neuronal de la otra neurona. O sea que el axón llega directamente al cuerpo y eso se conoce como sinapsis axosomática, porque soma es cuerpo, ¿ok? Tenemos el segundo tipo de sinapsis que se conoce como axodendrítica. Y esa comunicación o esa sinapsis tenemos que va a ser la que va a ser entre el axón y la dendrita del otro. Pero le estoy contestando el auxiliar, perdón. Entonces, los tipos de sinapsis son los tipos de uniones entre dos neuronas o entre una neurona y un órgano efector. Dijimos, perdonen, que la primera es la axosomática, es entre el axón de una neurona y llega directamente al cuerpo de otra neurona o al cuerpo de otra célula del órgano efector. La segunda es la axodendrítica, quiere decir que sale nuevamente del axón de una neurona y se va a comunicar con las dendritas de la otra neurona receptora, que son esas ramificaciones abundantes. Y la tercera es la axoaxónica, que es la comunicación de una neurona a través de su axón y se comunica con el axón de otra neurona y así va a llegar el impulso a la siguiente neurona. ¿Alguna pregunta con el tipo de sinapsis o de qué es sinapsis? No, doctor, todo claro. Ok, muchas gracias. Entonces seguimos. Entonces ya dijimos nosotros que el sistema nervioso está compuesto por una serie de estructuras presentes en el organismo animal que lo que hacen es
que van a detectar cualquier cambio, cualquier modificación en el ambiente donde se encuentra el animal. Y van a permitir que este animal pueda reaccionar ante ese cambio. ¿Para qué? Para sobrevivir, para correr, para lo que sea, para salvarse. Y dijimos que la distancia que hay entre un órgano receptor que recibe esa información del cambio ambiental y el órgano efector, que es el que está presente en el animal, perro, gato, elefante, lo que sea, y va a modificar, o sea, va a actuar. Esa distancia entre receptor y efector es larga. Y para eso necesitan de una unidad funcional del sistema nervioso conocido como neurona. Y esa neurona mencionamos que está compuesta por un cuerpo neuronal o pericardión y por unas prolongaciones que pueden ser varias o únicas, varias en su origen como las dendritas o única en su origen como el axón. Para que se comunique una neurona con otra neurona o con un órgano efector, debe existir lo que se conoce como sinapsis. Y sinapsis es la unión de una neurona con otra neurona o de una neurona con un órgano efector tipo músculo. Y estas comunicaciones o estas uniones que se conocen como sinapsis pueden ser de tres tipos. El tipo axosomática, que va del axón de la primera neurona y se comunica con el cuerpo directamente de la siguiente neurona. Axodendrítica, que el axón de la primera neurona se comunica con la dendrita de la siguiente neurona. O axoaxónica, que es el axón de una con el axón de la siguiente. ¿Cómo dividimos ahora el sistema nervioso? El sistema nervioso lo dividimos en dos, en el sistema nervioso central y en el sistema nervioso periférico, ¿sí? El sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, ¿sí? El encéfalo y la médula espinal. Y el encéfalo, a su vez, está compuesto por cerebro, que es toda esta masa que tenemos acá, grande, el cerebelo, que es esta pequeña que tenemos acá, y la médula oblonga o bulbo raquídeo, que es la tercera. Entonces, sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central formado por encéfalo y por médula espinal. Y el encéfalo formado por cerebro, cerebelo y médula oblonga. El sistema nervioso periférico, que es el otro tipo, está formado por los nervios cerebrales o nervios craneanos. Y también, o sea, realmente es nervios craneanos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que en el cráneo está el encéfalo y el encéfalo está compuesto por cerebro, cerebelo y médula oblonga. Y también está compuesto el sistema nervioso periférico por los nervios espinales, los que se originan a partir de la médula espinal. ¿Estamos? Entonces, y además está formado por el sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso simpático y parasimpático, que es un sistema especial y compone el sistema nervioso periférico. Entonces, sistema nervioso central formado por encéfalo y por médula espinal. Y el encéfalo es cerebro, cerebelo y médula oblonga. El sistema nervioso periférico por los nervios craneanos, espinales y el sistema nervioso autónomo, que es el simpático y parasimpático. Dentro del sistema nervioso vamos a encontrar dos sustancias, la sustancia blanca y la sustancia gris. ¿Qué es la sustancia blanca? La sustancia blanca es la parte del sistema nervioso, sistema nervioso en general, que va a estar formado por una concentración de fibras nerviosas envueltas de una vaina de mielina. Y estas fibras nerviosas pues dan esa coloración blanca a donde se están ubicadas. Y la sustancia gris normalmente es la concentración de los cuerpos neuronales. Y los cuerpos neuronales tienen la característica de tener su núcleo. Y esa coloración ya del cuerpo neuronal con su núcleo lo hace ver más oscuro. Y es lo que corresponde a la sustancia gris. En el caso del encéfalo, la sustancia gris es periférica y la sustancia blanca es central. En cambio, en la médula espinal, la sustancia gris es central y la sustancia blanca va a ser periférica. ¿Sí? Entonces, el sistema nervioso tiene dos sustancias, blanca y gris. La blanca
Tiene la concentración de todas las fibras nerviosas con su vaina de mielina y es más clara. La sustancia gris es más oscura porque tiene los cuerpos neuronales y tiene los núcleos que le van a dar esa coloración. Ahora, tenemos otros términos importantes en el caso del sistema nervioso. Tenemos lo que se conoce como núcleo nervioso. ¿Y qué son los núcleos nerviosos? Son las concentraciones de cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central. Entonces, cuando hay una agrupación, una concentración de varios cuerpos neuronales dentro del sistema nervioso central, se conocen como núcleos nerviosos. Y cuando esto ocurre en el sistema nervioso periférico, se conoce como ganglios nerviosos. En otras palabras, el ganglio nervioso no es más entonces que la concentración de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Por eso es que, si ustedes se recuerdan, acabamos de terminar el sistema linfático y les mencionaba cómo se llama el tejido linfático que se encuentra mejor desarrollado. ¿Alguien me puede decir de los presentes? Si no estoy mal, era algo de nódulos linfáticos. Es el nódulo linfático, muy bien. Y les decía que ese es el nombre correcto anatómico. ¿Por qué? Porque algunos dicen ganglios linfáticos. Pero ahorita que estamos definiendo el ganglio nervioso, en anatomía, los ganglios nerviosos, o sea, la palabra ganglio va para el sistema nervioso y va a definirse como la concentración de los cuerpos neuronales o pericariones dentro del sistema nervioso periférico. ¿Ven la diferencia? ¿Sí notaron la diferencia? Porque entonces ganglio es para el sistema nervioso y nódulo para el sistema nervioso, perdón, para el sistema linfático. ¿Sí lo vieron? Bueno. Sí, doctor. Ahora, ya vimos las concentraciones de los cuerpos neuronales. Sistema nervioso central, núcleo nervioso, sistema nervioso periférico, ganglio nervioso. Ahora veamos las concentraciones de sus prolongaciones. ¿Sí? Entonces, cuando es en el sistema nervioso central, la concentración de fibras nerviosas se conoce como tracto o fascículo nervioso. ¿Sí? Tracto o fascículo nervioso. Y cuando es una concentración de esas fibras nerviosas con su envoltorio o perineuro, pero está en el sistema nervioso periférico, se conoce como el nombre de nervio. Entonces ahora nos hace sentido. Tenemos concentración de cuerpos neuronales del sistema nervioso central, son los núcleos nerviosos. Y sus, ¿cómo se llama? Y sus prolongaciones, que son las fibras nerviosas, siempre en el sistema nervioso central se conoce como tracto o fascículo nervioso. Pero la concentración de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico se conoce como ganglio nervioso. Y las prolongaciones de esa célula nerviosa en el sistema nervioso periférico son los conocidos como nervios. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, ahí en la pantalla tenemos nosotros prácticamente un corte de médula espinal y, digamos, si ustedes se dan cuenta, adentro hay una como lo que corresponde a la médula, la concentración de la sustancia gris y blanca. Pero ya aquí afuera, donde está el círculo, es un nervio, o sea, ya es el sistema nervioso periférico. Y aquí miramos nosotros un abultamiento que es el ganglio, ¿sí? Nervioso, ¿verdad? Y vamos a ver, porque ya es el sistema nervioso periférico, y después de eso ya se forma un nervio, que es las prolongaciones o concentración de prolongaciones dentro del sistema nervioso periférico. Muy bien. Ahora, si ya vimos que tenemos, ¿cómo dividimos el sistema nervioso? En central y el periférico. ¿Cómo se divide el sistema nervioso central? ¿Alguien me puede decir? ¿En encéfalo y médula espinal? En encéfalo y médula espinal. Gracias, Jocelyn. Y entonces, ese sistema nervioso central, formado por el encéfalo y por la médula espinal, van a estar recubiertos de unas membranas que las mencionamos hace un tiempo cuando hablábamos de la irrigación. Y esas membranas se conocen como meninges, ¿sí?
Entonces, solo el sistema nervioso central está cubierto por las meninges. O sea, todo el encéfalo, que es cerebro, cerebelo y bulbo raquídeo o médula oblonga, y la médula espinal. Todo eso va a tener meninges. Entonces, son prácticamente 3 meninges, 3 membranas que están recubriendo el sistema nervioso central. ¿Y cuáles son esas? De afuera hacia adentro, la más externa se conoce como dura madre, la intermedia como aracnoides y la más interna como pía madre. Entonces, la dura madre, que es la membrana más externa, o sea, la meninge más externa, puede dividirse en 2 partes. La que está cubriendo el encéfalo, que se llama dura madre encefálica, y la que está cubriendo la médula espinal se conoce como dura madre espinal. ¿De acuerdo? Entonces, el encéfalo está cubierto por una dura madre, se llama dura madre encefálica. Y la médula espinal está cubierta por una dura madre, se conoce como dura madre espinal. ¿Sí? Ahí tendríamos la dura madre encefálica, la que miramos en pantalla. Muy bien. Ahora, esta dura madre, que es la meninge más externa, ¿sí? Va a presentar 2 capas. Una capa externa que va a estar pegada, fundida al endostio de los huesos de la cavidad craneana. ¿Se recuerdan ustedes que la cavidad craneana dentro está formada por unos huesos del encéfalo y adentro va a estar prácticamente el encéfalo? Y este encéfalo está bien pegadito a ese endostio, que es toda esta parte interna del hueso de la cavidad craneana, ¿sí? Y solo en algunas partes va a presentar un pequeño, va a ser, digamos, donde está el cerebro, que hay 2 lóbulos cerebrales, en medio hay una fisura. Ahí van a estar unos espacios muy pequeños que se conocen como senos venosos. Y la capa interna, ¿sí? La capa interna de la dura madre encefálica tiene una serie de proyecciones, se proyecta hacia adentro para tratar de fijarse a la masa encefálica. Entonces, la dura madre encefálica es la membrana más externa que cubre el encéfalo. Y para su estudio presenta 2 capas. Una capa externa que se funde al endostio de los huesos de la cavidad craneana y solo deja un pequeño espacio en donde están las fisuras del encéfalo, que se llaman senos venosos. Y una capa interna que emite una serie de proyecciones internas para fijarse a la masa encefálica. La dura madre encefálica va a tener una serie de repliegues, o sea, son prácticamente unos como dobleces que se mete hacia adentro del encéfalo. Y es lo que se conoce como repliegues de la dura madre. Estos repliegues de la dura madre, vamos a hablar que son 3. El primero se conoce como hoz del cerebro. La hoz del cerebro es un pliegue o repliegue, o es prácticamente que la dura madre se hace un pequeño doblez y se va a meter en la fisura o cisura longitudinal del encéfalo. Aquí miramos que tenemos esos 2 grandotes se conocen como lóbulos cerebrales o del cerebro. Y en medio de los 2 hay una fisura que los divide, de tal manera que tenemos un lóbulo derecho y un lóbulo izquierdo. Y en medio tenemos la fisura longitudinal. En esa fisura longitudinal es donde la hoz del cerebro, que es el repliegue de la dura madre, se va a meter. La segunda se conoce como tentorio del cerebelo. El tentorio del cerebelo también se le conoce como tienda membranosa del cerebelo. Y es otro doblez u otro repliegue de la dura madre que se va a meter. ¿Y dónde se va a meter? En lo que se conoce como cisura o fisura transversa. ¿Y qué es la fisura transversa? Es la separación entre los 2 lóbulos cerebrales de los lóbulos cerebelares. O sea, caudal a los 2 lóbulos cerebrales, vean, para ver aquí esta separación. Y estos son los lóbulos del cerebelo. Entonces, la fisura transversa es una separación entre los lóbulos cerebrales
de los cerebelares. Y a ese nivel es donde este segundo repliegue de la dura madre, que se conoce como tentorio del cerebelo, se va a meter. Y el último corresponde al diafragma de la silla turca. El diafragma de la silla turca va a estar ventral al encéfalo, en la fosa, en el techo de la fosa hipofisiaria. O sea, ventral va a estar la hipófisis, pero arriba de la hipófisis ahí va a estar lo que se conoce como silla turca. Y entonces este diafragma de la silla turca no es más que un repliegue de la dura madre. Entonces aquí tenemos nosotros, vean, este es un corte de uno de los dos hemisferios cerebrales. Aquí, en esta parte de aquí, que es la fisura longitudinal, aquí se va a meter la hoz del cerebro. Entonces, prácticamente, la hoz del cerebro es esto que estamos viendo en pantalla, que es como esto rojo, pero está metiéndose de arriba, que es la dura madre, hacia la fisura longitudinal. Quiere decir que aquí está en medio de los dos lóbulos cerebrales. Y luego tenemos el tentorio del cerebelo. Vean, aquí caudal tenemos el final de un lóbulo cerebral y aquí tenemos el cerebelo. Entonces, el tentorio del cerebelo va a ser, está aquí en celeste, es el repliegue de la dura madre que se va a meter acá, miren, en la fisura transversa, la que separa el lóbulo cerebral del cerebelar. ¿Sí? Y por último, aquí tenemos, vean, aquí es ventral al encéfalo, tenemos la hipófisis, ¿sí? Y entonces tenemos acá que prácticamente tenemos el diafragma de la silla turca, que es el tercer repliegue. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Entonces, ¿cuáles son los tres repliegues de la dura madre? Dulce Castillo. Sería el os del cerebro, La voz del cerebro, el tentorio del cerebelo el y el tentorio del cerebro y diafragma de la silla turca. el diafragma de la silla turca. ¿Cuáles son las tres meninges? Jocelyn de la Rosa. La dura madre, la aracnoides y la pía madre. Muy bien. Y Charlene Andrea, la voz del cerebro, ¿dónde se ubica? Yelena María, En la cisura longitudinal del cerebro. del encéfalo. ¿Ok? Perdón. No, está bien. Y el tentorio del cerebelo, ¿dónde se encuentra? Charlie Sánchez. Sí, ¿verdad? Entonces separa los lóbulos del cerebro de los lóbulos del cerebelo. Muy bien. Y el diafragma de la silla turca, ¿dónde estaría? Dulce Tojino. Está ventral a la pituitaria en el techo de la fosa hipofisiaria. Ok, gracias. Muy bien. Entonces, eso es con respecto que tenemos entonces tres meninges. Las meninges, dijimos, son las membranas que están recubriendo el sistema nervioso central, encéfalo y médula espinal. Muy bien. La más externa dijimos que es la dura madre. Y dijimos que hay una dura madre encefálica y una dura madre espinal. Acabamos de hablar de la dura madre encefálica, ¿verdad? Ahora, hablemos de la dura madre espinal, la que está recubriendo externamente la médula espinal. Tenemos que presenta un espacio, vamos, como tiene dos capas, la capa más externa de la dura madre, ¿sí? Guarda un espacio con el canal vertebral, ¿sí? Y ese espacio entre el canal vertebral y la capa más externa de la madre se llama espacio epidural. Epi significa arriba y dural de dura madre. Entonces el espacio epidural es un espacio que se encuentra entre la capa más externa de la dura madre y el canal vertebral. Si se dan cuenta, ¿habrá alguna diferencia en el espacio epidural de la dura madre espinal con respecto a la dura madre encefálica? Jocelyn.
¿Podría repetir? ¿Habrá alguna diferencia entre el espacio epidural de la duramadre espinal con respecto a la encefálica? Eh, no sabría decirle. ¿Alguno sabe? Tal vez la cantidad de capas y que una deja el espacio y la otra no está tan pegada al encéfalo. Ok, tú tienes la respuesta, pero no en las capas, sino que cabalmente. El espacio epidural solo va a existir en la duramadre espinal. ¿Por qué? Porque hablamos que la duramadre encefálica está fundida o pegada al endostio. ¿Sí me están entendiendo? Pero en el caso de la duramadre espinal, no está fundida al endostio del canal vertebral, sino que deja un espacio que se conoce como espacio epidural. En otras palabras, el espacio epidural solo va a estar presente en la médula espinal, no en el encéfalo. ¿Por qué? Porque en el encéfalo está fundido. Entonces solo hay unos senos venosos, pero en unas pequeñas partes, y ahí no es espacio epidural. Pero en cambio, en toda la médula espinal, hay un espacio entre la capa externa de la dura madre y el canal vertebral que se conoce como espacio epidural. Una vez entendido eso, entonces, este espacio epidural está ocupado por vasos sanguíneos y por grasa, ¿verdad? Muy bien, entonces, digamos, tenemos acá, vean, prácticamente dura madre, ¿verdad? Y tendríamos nosotros, básicamente, que aquí arribita tendríamos que tener el espacio epidural. Sin embargo, vamos a ver que hay un espacio también entre la dura madre y el aracnoides, que se conoce como espacio subdural. Ese espacio subdural va a ser el espacio entre la capa interna del aracnoides espacio de capa interna de la dura madre con el aracnoides. Entonces se conoce como espacio subdural. En otras palabras, es el espacio que está debajo de la dura madre. Epi arriba, sub abajo. Epidural, espacio entre la capa externa y el canal vertebral. Subdural, el espacio entre la capa interna de la dura madre y el aracnoides. ¿Se entendió? Sí, doctor. Doctor, Muy bien. Y tenemos el espacio subaracnoideo. El espacio subaracnoideo es el espacio entre el aracnoides y la pía madre. Ese espacio entre el aracnoides y la pía madre, que se conoce como subaracnoideo, es el espacio por donde va a correr el líquido cefalorraquídeo, que en esta imagen es el amarillo, porque este es el aracnoides y después vendría la pía madre. Pero este espacio entre los dos es el espacio subaracnoideo. Y ese espacio subaracnoideo está ocupado por líquido cefalorraquídeo. Y ese líquido cefalorraquídeo que se va a producir en los ventrículos del cerebro, esos van a correr por todo ese espacio. Ese espacio epidural está presente tanto en el encéfalo como en la médula espinal. Ahora, existen unas ampliaciones o dilataciones del espacio subaracnoideo que se conocen con el nombre de cisternas subaracnoideas. Quiere decir que el espacio subaracnoideo es el espacio donde corre el líquido cefalorraquídeo entre el aracnoides y la pía madre. Pero existen unos lugares donde ese espacio es más grande y se conocen como cisternas subaracnoideas. Y estas son las siguientes. Tenemos la cisterna magna, que es la cisterna más grande o la dilatación más grande del espacio subaracnoideo, que se encuentra entre el cerebelo y la médula oblonga, más o menos a nivel de la articulación atlanto-occipital, que es entre el occipital y el atlas, ¿sí? Y entonces, prácticamente ahí es donde va a estar y se puede acceder a ese espacio de la cisterna magna a nivel del inicio de la médula, perdón, al inicio
o en la articulación atlantoaxoidea, donde está el foramen magno y luego viene el atlas, arribita en esa articulación va a estar la cisterna magna. Luego tenemos la cisterna basal. Esta es otra dilatación del espacio subaracnoideo, pero se encuentra dentro del encéfalo. Esta no se puede acceder, ¿verdad? Que va a estar prácticamente o se divide en la cisterna del quiasma o sea, cerca del quiasma óptico, y también la cisterna interpeduncular, que va a ser entre los pedúnculos cerebrales. Y luego tenemos las cisternas de las fosas laterales del cerebro, que van a estar a ambos lados internos del cerebro. Y por último tenemos la cisterna lumbar. La cisterna lumbar va a estar al final de la médula espinal, donde la médula espinal empieza a adelgazarse en su final y donde la dura madre hace una especie de cono. Entonces esa sería la cisterna lumbar. Entonces, entre el aracnoides y la pía madre va a estar la cisterna subaracnoidea. Y la cisterna subaracnoidea es importante porque por ahí va a correr el líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo se produce en los ventrículos del encéfalo y va a recorrer por todo el espacio subaracnoideo, tanto de encefálico como espinal. Y existen unos lugares en donde ese espacio subaracnoideo es más ancho, se dilata y se conocen como cisternas subaracnoideas. La más accesible y más importante es la cisterna magna. ¿Por qué? Porque esta se puede acceder, o sea, puede hacerse una punción desde afuera para obtener una muestra de líquido subaracnoideo o líquido cefalorraquídeo. ¿En dónde es? Entre la unión de los dos cóndilos del occipital con las cavidades glenoideas del atlas, o sea, en articulación atlanto-occipital. Existe otra, la basal, que se divide en el quiasma e interpeduncular, que son internas. La otra son las fosas laterales del cerebro, que se encuentran internas a los lados. Y la última es la cisterna lumbar, que se divide entre el cono medular y cono dural, que es el final de la médula espinal. Y la tercera capa o membrana que recubren el sistema nervioso central se conoce como pía madre. Y esta pía madre, que es la masa interna, como está pegada tanto al encéfalo como pegada a la médula espinal, en otras palabras, está pegada al sistema nervioso central, va a adaptarse a cada una de la morfología externa del encéfalo y de la médula espinal. Si ustedes miran en pantalla, tenemos el encéfalo. ¿Qué miran del encéfalo? Miran que tiene una superficie irregular en donde se mete y se sale. Son las fisuras, ¿sí? Pues entonces la pía madre, que es la más interna de las meninges, está pegada a esa superficie y se va a meter en las fisuras y sale en todas las partes externas. O sea, adopta perfectamente la superficie del encéfalo. Y en el caso de la médula espinal, pues también van a ver que abajo hay una fisura ventral, se mete ahí también, ¿verdad? Entonces, esa se adapta a las fisuras y surcos del sistema nervioso central. Y está unida a la capa interna del aracnoides, por eso es que ese espacio entre los dos es el subaracnoideo. En el caso de la médula espinal, tenemos que ventralmente la pía madre va a tener una condensación, ¿sí? Que va a ser un pequeño, como que más concentrada y se acomoda o se mete en la fisura ventral de la médula espinal. Y esto marca una línea brillante en toda la longitud de la superficie ventral de la médula espinal, que se conoce con el nombre de línea esplendente. ¿Ok? Y ya para ir terminando la clase de esta mañana, tenemos que las meninges, o sea, la dura madre, el aracnoides y la pía madre, se unen entre sí o se unen a otras estructuras en las siguientes partes. La primera, en el cono medular. El cono medular es el final de la médula espinal, donde las tres meninges se van a unir y van a formar un pequeño cordón que se conoce con el nombre de filum terminale.
El segundo lugar donde se unen, ya sea entre sí o otras estructuras, es en el inicio de la médula espinal. Estamos hablando que se inicia a nivel de el agujero magno. Entonces, a ese nivel, la dura madre se va a fijar a los ligamentos atlantoaxoideos ventrales. ¿Se recuerdan ustedes que en la articulación atlantoaxoidea entre el atlas y el axis, ventralmente hay unos ligamentos que van a correr medianamente entre los tubérculos del atlas y el tubérculo ventral del axis? Entonces, la dura madre a ese nivel se va a unir a esos ligamentos y es el segundo lugar donde se unen a estructuras. Y el tercer lugar corresponde en el espacio subdural. El espacio subdural dijimos que es el espacio que se encuentra entre la capa externa de la madre y el canal vertebral. A este nivel, hay la condensación de la pía madre, o sea, ventralmente, ¿sí? Se va a unir a la aracnoides y a la dura madre y va a dar una forma como de dientes y se conoce como ligamentos denticulados. Entonces, esta última parte significa que las meninges se unen entre sí o se unen otras estructuras en tres lugares. En el cono medular, donde las tres meninges se unen y forman una especie de hilo o cordón que se conoce como filum terminale. El segundo lugar va a ser a nivel del inicio de la médula espinal, donde la dura madre se fija a los ligamentos atlantoaxoideos ventrales a la articulación entre el atlas y el axis. Y el tercer lugar es en el espacio subdural, donde la dura madre, perdón, donde la pía madre a nivel ventral, donde está la línea expendente, se va a unir a la aracnoides y la dura madre en una forma como de dientes, que son los ligamentos denticulados. ¿Se entendió? Sí, doctor. Sí, doctor. Bueno, yo les agradezco porque estuvieron presentes. Pues desgraciadamente hubo ahí una información con respecto a que hoy no habían clases. Era una que se permitiera, decía, una circular, es que como hoy hay elecciones de decano, que se permitiera ir, ¿verdad? Entonces está permitiéndose, pero igual, les agradezco a ustedes y va a quedar grabada para los demás estudiantes. Así que les deseo un feliz día. Primero Dios, nos miramos mañana para continuar. Feliz día, doctor. Feliz día, doctor. Feliz día, doctor. Gracias.